Hola a todos, bienvenidos a otro video en Sputnik. Yo soy Alejandra y el día de hoy les traje otro libro de cuentos y estoy súper encantada de hacer este video porque es uno de los libros que de verdad fue mi descubrimiento del año. Entonces pues ya estaba un poquito ansiosa de grabarles el video y poder compartir con ustedes esta experiencia que tuve con el libro Demonia de Bernardo Esquinca. Demonia pertenece a una trilogía de libros publicados en Almadía de cuentos de Bernardo Esquinca. Este es el segundo libro, pero el primer libro es Los Niños de Paja y el último libro es Mar Negro. Entonces se supone que este es primero, luego es Demonia, luego es este. Sin embargo, aunque es trilogía, se pueden leer de manera separada porque son cuentos. Pero me imagino que como se llama trilogía porque finalmente es como una especie de similitud que hay entre los cuentos, entonces yo me imagino que por eso es de esa forma. Sin embargo, ese es el orden en que fueron publicados. Yo les traje Demonia el día de hoy porque particularmente el último cuento de esta selección que se hizo en este libro fue un cuento que me gustó mucho y además este libro lo leí en un solo día, entonces creí que es una muy buena opción para quienes estén buscando, uno, terror en español y dos, terror bien escrito. Este libro le da una nueva imagen al terror, al menos al terror que yo conozco de escritores en español. Lo último, digamos, que había leído sobre terror, aparte de Alberto Chimal, pues me voy un poco más para atrás con Juan José Arreola y con algunos cuentos similares. Creo que Bernardo Esquinca viene a darle una nueva visión al terror que hay ahora o que se está escribiendo ahora en México. De alguna forma el terror se ha visto como un subgénero o algo menos y se le ha dado menos importancia a lo que a lo mejor sería otros géneros. Y a mí me llama mucho la atención que aunque Bernardo Esquinca escriba terror y el terror logre conectar contigo, además de todo está muy bien escrito el libro, o más bien los cuentos están muy bien hechos. Y yo se los digo desde una perspectiva como profesional, o sea, la narrativa, la estructura, las oraciones están muy bien hechas. Entonces, para mí eso fue algo que me llamó mucho la atención porque normalmente en los libros de terror, como yo los leo en traducciones, porque lo que más leo de terror es terror estadounidense, a veces siento que el que me habla es el traductor, no es el mismo escritor, y eso me pasa mucho con Stephen King. Y ustedes, si alguno de ustedes son lectores de Stephen King, se pueden dar cuenta que de repente Stephen King tiene una narrativa torpe, y no por eso es un mal libro, sino que de repente te detienes mucho porque tiende a describir cosas innecesarias, creo yo. No sé, a lo mejor ustedes tienen otra opinión. Pero bueno, volviendo a este libro contiene 9 narraciones, textos, relatos, cuentos, como quieran decirle, que toman situaciones actuales, pero donde hay ese toque terrorífico, fantástico, en donde te hace cuestionarte si es tu mente o es un ser fantástico o sobrenatural el que está actuando en los cuentos. Las 9 historias parten de algo que podría considerarse cotidiano. Y en esa cotidianeidad en donde suceden las historias hay una cosa sobrenatural que cambia completamente la idea del cuento. Yo disfruté desde el primer cuento llamado Moscas, en donde desde que lo empecé a leer dije, ya sé para dónde va este escritor. O sea, es para jugar con la paranoia, con la obsesión de los personajes. En el cuento de Moscas, por ejemplo, es un paciente, tú estás leyendo el texto, pero son grabaciones de audio que está haciendo un psiquiatra con un paciente que asegura que las moscas han sido nuestros enemigos primordiales desde el inicio de los tiempos. Y pues el psiquiatra empieza a preocuparse por cosas que escucha y que después, como deja de ir el paciente a tomar las horas con él se preocupa, el psiquiatra. Entonces ahí donde parece ser algo que podría ser algo psicológico, Bernardo Esquinca mete el hecho sobrenatural, detalles insignificantes que podrían pasar en otro lugar, pero que lo hacen con estos cuentos y que dices, wow, ¿qué pasó? Entonces, Demonia, por ejemplo, que es el último cuento de este libro, toma 2 cosas que dan mucho miedo. Uno, los exorcismos,
Y dos, los campamentos de verano. O sea, los que se han ido de campamento a estar en cabañas, a estar en medio de la nada, y luego agrégale esta historia del exorcismo de demonios, creo que es excelente la forma en que los mezcla. Entonces, además, puedes encontrar personajes que viven por el centro histórico, personajes que compran libros en Donceles, como tú y como yo, para quienes vivimos en el DF, que vamos a Donceles, que es este lugar de libros usados muy famoso aquí en el DF, es digamos un corredor, y hay personajes que se encuentran libros ahí que les cambian la vida por ciertos libros. Podemos encontrar de todo. Uno que me llamó muchísimo la atención, que hace referencia a uno de mis cuentos favoritos de Edgar Allan Poe, que se llama El hombre y la multitud. Creo que el cuento se llama Los búhos no son lo que parecen, si no me equivoco, y habla sobre estos seres que se aparecen en distintas ocasiones de eventos históricos del mundo. No sé si ustedes han escuchado o visto videos en YouTube donde hay fotografías que aparecen personajes que no saben de dónde salieron y que esos personajes siempre están ahí, siempre hay un personaje en la multitud que no sabes por qué está ahí. Bueno, ese cuento me fascinó, sobre todo por la referencia a este cuento de Edgar Allan Poe. Entonces, cada historia de Demonia pareciera ser una historia contada por un amigo cercano, una historia que te dirían, le pasó al amigo de un amigo, o una historia que te contaría tu papá o tu abuela. Y ya hablando desde un punto de vista, digamos, estructural de la historia, que es lo que a mí me maravilló de la narrativa de Esquinca, es que cada historia que tú podrías escuchar como una leyenda, como un mito urbano, como lo que sea, está muy bien narrada, sus frases son claras, son directas, no se anda con rodeos, y además creo yo que es seductora, o sea, la forma en que escribe. Entonces por eso dije yo, ¡ay! Estoy enamorada, porque de verdad es muy difícil encontrar eso en la literatura de terror. Al menos yo. Digo, no sé ustedes, que yo no tengo tanta experiencia con la literatura del terror. Es algo como muy nuevo para mí. Yo lo empecé a leer a partir de que leí la saga de Toño Malpica, porque pues es una saga de terror. Y quise como ver qué era lo que estaban haciendo en español de esto, porque obviamente los grandes maestros del terror son en inglés. Estoy hablando de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, de Ambrose Bierce, personajes que hace mucho escribieron el terror y que de alguna forma pues son los papás, ¿no?, de esto. Y finalmente pues Stephen King, que ha hecho, ¿cuántas novelas ha hecho de terror? Entonces pues sí, era algo que me llamaba mucho la atención, cómo se estaba haciendo el terror en español, y pues yo estoy maravillada. Creo que es uno de mis descubrimientos del año más valiosos. Y pues quise traerla a ustedes para que, pues si en algún momento se llegan a topar con algún libro de Bernardo Esquinca, sepan que está 100% recomendado por mí. Y ya, con eso terminamos la reseña de hoy. Perdone si creo yo que de repente me fui como una especie de fangirleo extraño, pero normalmente cuando un libro me gusta mucho tiendo a ser así. A lo mejor no estoy siendo totalmente objetiva. Entonces, pues si alguno de ustedes ya lo leyó, espero sus comentarios en este video, porque a lo mejor me estoy equivocando y estoy demasiado emocionada o emocionada además, no sé. Entonces espero que les haya gustado este video. Nos vemos el día de mañana en otro video en este video. Y pues yo soy Alejandra.